Quiero invitaros ahora a que me acompañéis al primer libro de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Voy a pedirle, por favor, a Gersón que pueda proyectarme la imagen. Vale. En esta mañana vamos a ver este capítulo entero y, como decía al principio, o dejé caer en parte, este capítulo es probablemente, ya no solamente para nosotros los mayores, sino también para los niños, aquellos que hemos nacido en un hogar cristiano y hemos escuchado muchas historias bíblicas desde que éramos pequeños. Quizás es la historia o una de las historias más conocidas dentro de las escuelas dominicales. Y ya no solamente por los cristianos, incluso por aquellos que no son cristianos. ¿Quién no ha escuchado la historia de aquel muchacho que mató a un gigante llamado Goliat? ¿Quién? Pues probablemente la mayor parte de los habitantes de este mundo han escuchado esta historia. Y me gustaría que pudiéramos en esta mañana estar meditando en ella. Voy a pedirle por favor a Alonso que pueda pasar la siguiente imagen y vamos a dejarla ahí ya fija. Muy bien. Porque en cierta forma todo lo que vamos a decir en esta mañana gira en torno a ese versículo que tenéis ahí de Primera de Samuel 16, 7, que ya vimos en su momento. Cuando el Señor le dijo a Samuel, recordaréis que fuera a buscar y a ungir al nuevo rey que iba a sustituir a Saúl, le dijo algo que no solamente tenía que impactar en la vida de Samuel, sino también algo que tenía que servir para el resto de los israelitas y para el resto de los creyentes, donde estamos incluidos tú y yo. Tú y yo. El Señor le dijo a Samuel, Samuel, a la hora de decidir, a la hora de escoger a mi ungido, no mires o no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Pues yo, dice el Señor, yo lo he rechazado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. No sabemos si David, que era todavía un adolescente, llegó a conocer estas instrucciones que el Señor le dio a Samuel. Quizás sí o quizás no, pero lo que sí sabemos es que David esto lo había considerado, lo había aplicado, lo había tenido en su propia vida como un principio fundamental, como vamos a ver en esta historia del capítulo 17. No cabe duda de que Goliat reunía todos los ingredientes necesarios para impresionar a cualquier persona. Claro que sí. Su apariencia exterior, de la cual el Señor había avisado a Samuel, su apariencia exterior era excepcional para la gran mayoría de la gente, pero no para David. ¿Por qué? Porque David, a pesar de que todavía era un adolescente, un joven, él había aprendido a ver, a mirar a las personas de la misma manera que Dios las veía, de la misma manera. Y no solamente a las personas, sino también ver a las circunstancias, a los problemas a los cuales tenemos que enfrentarnos muchas veces.
a esos problemas que a veces nos parecen muy enormes, gigantes. Pero David había aprendido a ver a esos problemas desde la misma perspectiva que Dios los ve. Para David, esos problemas, más que gigantes, eran pequeños, eran pequeños. David sabía que por muy grandes que fueran los problemas, nuestros problemas, más grande, mucho más grande, era Dios. Como dice un cántico que cantábamos cuando éramos niños, jovencitos, al menos en mi iglesia, su gracia, la gracia del Señor, su gracia es mayor si las pruebas aumentan. Es evidente que el capítulo 17, que vamos a ver en esta mañana, si lo comparamos o lo vemos a la luz del capítulo que vimos la semana pasada, el capítulo 16, pues ya han pasado muchos años, sobre todo si leemos los últimos versículos de este capítulo, da la sensación de que Saúl no reconoció a David después de que éste matara al gigante Goliat, aunque todavía seguía siendo un muchacho. Probablemente, aunque era todavía joven, ya David le había crecido quizás la barba, ya su aspecto físico había cambiado algo, pero no lo reconoció. Lo cierto es que en este pasaje, versículo 1 al 3, se nos dice que los filisteos habían reunido todo su ejército para ir a la guerra. Se habían congregado en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, quedando el valle entre ellos. Es decir, quizás después de unos años de tregua, donde no había habido conflicto entre los filisteos y los israelitas, ahora volvieron a levantarse los filisteos contra Israel. No sabemos si habían aprovechado la situación delicada que estaba viviendo el rey Saúl. Recordemos que el Espíritu de Dios le había abandonado, había entrado en una crisis física, emocional, espiritual. Y no sabemos si los filisteos se habían enterado de esa situación y aprovecharon para levantarse nuevamente y entrar en guerra. No lo sabemos. Lo cierto es que se levantaron en guerra, volvieron a enfrentarse. Esta vez la batalla se iba a producir en un valle, en el valle de Ela, un barranco profundo y estrecho. En un lado del valle estaban los filisteos, en el otro lado del valle estaban los israelitas. Este lugar se encontraba aproximadamente un poco más de 20 kilómetros de Jerusalén. En el valle de Ela se iba a producir una de las batallas más conocidas, como he dicho, una de las más épicas que se registran en las Escrituras. Aunque curiosamente solo lucharon 2 guerreros, 2 soldados, uno de cada bando de los ejércitos. Allí estaban los filisteos y los israelitas, uno a un lado y otro al otro lado del valle de Ela. De repente, un hombre de una estatura impresionante apareció en escena. Se llamaba Goliat, un paladín, es decir, un campeón, un guerrero, el más laureado de los filisteos. El texto bíblico lo describe con detalles precisos. Versículos 4 al 7. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat,
que medía 6 codos y 1 palmo de altura. Llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba 5.000 siclos de bronce. En sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Delante de él iba su escudero. Es decir, se nos dice el texto que este hombre medía 6 codos y 1 palmo. Nos dice el texto. Traducir estas medidas al lenguaje de hoy en día no es fácil porque no existe un consenso a la hora de decir cuánto era exactamente un codo. Si nos vamos al final de nuestras Biblias, donde normalmente encontramos las tablas de medida de aquellos tiempos, nos dirá que un codo, que normalmente es la medida que hay desde este lado hasta la punta de nuestros dedos, nos dice que son 45 centímetros. Bueno, eso va a depender. Por tanto, no hay un consenso en cuanto a qué era exactamente o cuánto medía un codo. Por eso unos dirán una cosa y otros dirán otra. Hoy en día nosotros medimos con 1 metro, con centímetros. Por tanto, nos es difícil saber exactamente cuánto eran 6 codos y 1 palmo. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en decir que aproximadamente Goliat medía cerca de 3 metros aproximadamente. Hay alguno que dice que podía medir 2 metros con 92 centímetros. Otro que se pasaba un poquito de los 3 metros. No lo sabemos. Aproximadamente mediría unos 3 metros. Estaba metiéndome yo en internet a ver cuál era la persona más alta que se conoce actualmente. En la actualidad, ¿cuál es el hombre más alto? Creo que en el día de hoy hay un turco que mide 2 metros 51 centímetros. Aunque el récord que está apuntado en el libro de los récords fue un tal Robert Waldorf, un joven que murió con 22 años, nació en 1918 y murió en 1940. Algunos de los que están aquí ya habían nacido en 1940. Este joven que murió con 22 años llegó a medir 2 metros con 72 centímetros. Hay muchas imágenes, mucha información acerca de este chico en internet. Muy interesante, la verdad, e impresionante todo lo que se nos dice acerca de él. Fotografías, vídeos, porque bueno, si murió en 1940, relativamente no es algo tan lejano. Claro, eso no es normal. No es normal que una persona hoy en día crezca tanto. Evidentemente eso le causó muchos problemas y, como he dicho, murió con 22 años. 2 metros con 72 centímetros, algo exagerado. Yo si me pongo así de puntilla y estiro el brazo, esto es lo más alto que yo puedo llegar, esto exactamente serían 2 metros con 40 centímetros. Yo no le podría tocar la cabeza a este Robert. Él era norteamericano, nacido en Illinois, si no recuerdo mal. Yo no le podría haber tocado la cabeza. Era un hombre realmente impresionante. Bueno, Goliat medía al parecer un poquito más que Robert. Cerca de 3 metros aproximadamente. Pero no solamente fue un hombre excepcionalmente alto, sino que además tuvo que ser una persona muy fuerte, corpulenta,
ya que se nos da detalles específicos en cuanto al equipo militar que él llevaba puesto. Se nos dice, versículo 5 al 7, que llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. La coraza pesaba 5,000 siclos de bronce. En su cabeza tenía. Dice que pesaba 5,000 siclos la malla. En sus piernas tenía canilleras de bronce. Versículo 7, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta y su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Bueno, solamente se nos dice cuánto pesaba la malla. La malla sería algo así como un chaleco antibalas, diríamos hoy en día. En este caso no sería para parar las balas, pero sí para parar las flechas, alguna lanza, algún cuchillo. 5,000 siclos sería, también tenemos problemas a la hora de compararlo con los kilogramos, pero sería aproximadamente entre 55 y 57 kilogramos. Y la punta de su lanza, solo la punta, pesaría aproximadamente unos 7 kilos. Estaríamos hablando entre 62 y 64 kilos. Solo su coraza y la punta de su lanza. No estamos hablando ni del casco, ni del rodillo de su lanza, ni de la jabalina que se menciona aquí, ni de la espada que no se la menciona, pero sí se la mencionará más tarde cuando se nos diga que una vez que Goliat lo derrotó, David lo derrotó, le quitó su espada con la cual le cortó la cabeza. Es decir, este hombre llevaba una equipación que probablemente pesaría entre 90 a 100 kilos. Es decir, Goliat no solamente es que fuera alto, era un hombre tremendamente fuerte. Impresionaría a cualquiera. Por tanto, ante toda esta información tan detallada que se nos da en el relato bíblico, llegamos a la conclusión de que Goliat era todo un soldado profesional, era un militar de carrera, era un hombre que pertenecía al grupo de operaciones especiales, a la unidad de élite de los filisteos. Era un formidable enemigo. Muy probablemente él fue descendiente de los hijos de Anac. ¿Os acordáis de los hijos de Anac? Se nos dice allí en el relato bíblico de Números capítulo 13, cuando Moisés mandó a los espías para investigar la tierra de Canaán, que cuando estos entraron, excepto 2 de los espías, el resto dijeron: no podemos subir a aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También, le decían los espías a Moisés, también vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas. Así les parecíamos a ellos. Los israelitas estaban amedrentados, atemorizados. Pensar en entrar en la tierra de Canaán, eso era imposible. Allí había gente gigante. Había una raza de personas que al parecer eran enormes. Enormes. Gente físicamente que se habían desarrollado de manera diferente al resto de las personas. Muy probablemente, Goliat era descendiente de estas personas. De hecho, cuando Josué conquista la tierra prometida, Josué capítulo 11, ellos no hicieron lo que el Señor había dicho, que tenían que destruir a todos los habitantes. No, dejaron algunos. Y entre otros, Josué capítulo 11, se dejaron algunos de la población de Gad. Goliat era de Gad, oriundo de Gad, se nos ha dicho el pasaje. Probablemente él era uno de esos descendientes. Lo cierto es que este gigantón
de casi 3 metros aproximadamente, salió de entre las filas de los filisteos y se puso al frente de su ejército para proponer un duelo a grito pelado entre él y un hombre del ejército de Israel. Un combate a muerte entre dos, cuerpo a cuerpo, como si se tratase de dos gladiadores. En este caso, Goliat, representaría a los filisteos. Y ahora a Israel le tocaba escoger a uno de sus hombres para pelear con Goliat. Versículo 8 al 10. Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado, dijo el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Al parecer, y esto lo hemos visto en algunas películas, muchas de las películas que vemos hoy en día son ciencia ficción, son muchas veces tonterías, pero muchas tienen contenido histórico, tienen cosas que ver con la realidad del pasado, ¿verdad? Bueno, al parecer en tiempos antiguos esta forma de proceder era muy común. Las batallas se decidían mediante el combate entre un guerrero de un bando y otro guerrero del otro bando. La victoria de uno significaría la victoria de todo el ejército y la derrota del otro significaría la derrota del ejército al cual representaba. Y es lo que está proponiendo aquí ahora Goliat. Era algo muy común en aquellos tiempos. Los filisteos ya habían escogido a su paladín, a su guerrero. Ahora le tocaba a Israel escoger al suyo. Por eso Goliat dice: escoged a vuestro soldado, a uno de los vuestros que venga a pelear conmigo. Y el que venza, pues ya sabéis lo que tenemos que hacer. ¿A quién escogería Israel? Bueno, lo normal sería que escogieran al hombre más alto de Israel, al más capacitado. ¿Y quién era el más alto en Israel? El que superaba de hombros para arriba a cualquier hombre israelita. ¿Quién era? Saúl, el rey Saúl. Ya lo estuvimos viendo en su momento. Él era el más alto. Ninguno mejor que él estaba capacitado para representar a Israel. Pero Saúl, ni él, ni ninguno de sus soldados estaba dispuesto a luchar contra aquel gigante. Todo lo contrario. Todos estaban muertos de miedo, acobardados. Versículo 11. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Los israelitas, al escuchar aquel bravucón, salió al frente y comenzó a provocar a los israelitas con sus palabras. Y los israelitas se acobardaron. Y fijaos, Goliat no es que salió un día y dijo aquello y se fue para su casa. ¿Qué va? No. El relato, el texto bíblico nos dice que esto lo hizo un día y otro día, y así durante 40 días, por la mañana y por la tarde, por si alguno se había dormido. Versículo 16. Salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Tú te imaginas lo que significaría esto en el estado anímico de todos los israelitas? Tener delante de ti, no muy lejos, a un tiarrón que solo con escucharlo, porque su voz, claro, estaban en un valle y su voz se escucharía muy bien.
todos los días, durante 40 días, por la mañana y por la tarde, gritando a grito pelado, amenazando, maldiciendo a Dios. El miedo que eso provocaría en las filas del ejército de Dios. Y hermanos y hermanas y amigos, de igual manera sucede hoy en nuestras vidas. Cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles, situaciones que nos preocupan, que crean en nosotros ansiedad, preocupación, temor, incertidumbre. Estas cosas, estos problemas, muchas veces que vienen a nuestra vida, no es que vengan un día y al día siguiente se van, no. A veces vienen un día y permanecen al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y parece que nunca se van. Y están una y otra vez machacándonos. Esos gigantes que continuamente están aplastándonos, presionándonos, día y noche. En cierta forma, esta fue la experiencia del ejército, de los soldados, del pueblo de Israel durante todo este tiempo. Pero mientras estaba sucediendo todas estas cosas, a unos 20 kilómetros aproximadamente de este lugar, en una aldea llamada Belén, se encontraba un joven llamado David. Ya le conocimos la semana pasada en el capítulo 16. David se encontraba pues cuidando las ovejas de su padre. Él iba y venía al palacio del rey. Recordemos, él había sido contratado por el rey para tocar el arpa. Al rey de vez en cuando le venían episodios depresivos, no sabemos exactamente qué es lo que le sucedía, pero cuando venía un espíritu malo sobre él, un espíritu que lo enviaba el Señor, pues al parecer le recetaron una terapia musical, y el mejor antídoto fue David, el rey David. Lo contrataron y cada vez que él tenía aquellos episodios, David venía, tocaba el arpa y el espíritu se iba. David se encontraba mejor. Y cuando esto sucedía, David regresaba a su casa. Se podía haber quedado en el palacio. ¿Por qué? Porque también le habían contratado como paje. Él podía haberse quedado allí, pero no. Su humildad no se lo permitía. Regresaba otra vez al cuidado de las ovejas de su padre. Y en ese transcurso de ir y venir, dice versículo 12 al 15, hay como un pequeño kick-cut, un paréntesis, donde se nos da nuevamente una información acerca de la familia de David. Se habla nuevamente de su padre, que ya era mayor. Nuevamente se habla de que tenía 8 hijos, es decir, David tenía 7 hermanos. Y luego se nos dice eso, versículo 15, que David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Es decir, en este momento le habían dado permiso, como si estuviera en el servicio militar. Le dieron permiso y se fue a Belén a cuidar las ovejas. Al parecer Saúl tuvo una buena racha donde se encontraba bien, no eran necesarios los servicios de David, y quizás eso le permitió a Saúl prepararse para la guerra con los filisteos. David evidentemente desconocía por completo lo que estaba sucediendo en el valle de Ela. Obviamente desconocía también la existencia de un gigante llamado Goliat. Lo que sí nos dice el texto es que 3 de sus hermanos se encontraban en el campo de batalla. Sus hermanos mayores, que ya los conocimos en el capítulo anterior. Y su padre le dijo: hijo mío, David,
quiero que vayas a llevar provisiones a tus hermanos y también a informarte a ver de cómo se encuentran. Versículo 17 al 18. Y David obedeció a su padre. Esto es una de las características principales que vemos en la vida de David. Era un joven obediente, algo que no vimos en Saúl. David fue una persona obediente, dejó las ovejas y se marchó de camino al campamento de los israelitas. Él no iba al campamento a luchar, sino iba a llevar alimentos y a averiguar el estado de sus hermanos. Pero aquel día, aquella mañana, el Señor tenía otros planes para David. Interesante, ¿verdad? Como sucede tantas veces en la vida de los hijos de Dios, contigo, conmigo, y también en la vida de aquellos que no son sus hijos. Quizás en tu vida, querido amigo, querida amiga, que puedas escucharme aquí o más adelante a través de internet. En esta mañana nos hemos levantado, pero ninguno levantado de la cama, hemos salido de casa, estamos aquí, pero no sabemos cómo va a terminar este día. Ninguno de nosotros. David se levantó aquella mañana, se fue a cuidar las ovejas, su padre lo llamó: oye, quiero que vayas a llevarle esto a tus hermanos y a averiguar, a informarte cómo están. Pero él no tenía ni idea de lo que le esperaba aquel día. Nadie lo sabía, excepto el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo sabe. Nuestra vida en cualquier momento puede sufrir un cambio, un giro inesperado. Puede suceder hoy, puede suceder mañana o durante esta semana. Puede que a lo mejor sea que nuestra semana, que va viento en popa, vivimos tiempos buenos y de repente todo se nubla, empiezan las tormentas, ¿quién sabe? O a lo mejor puede ser todo lo contrario. Llevamos un tiempo viviendo en nuestra familia días tormentosos, días difíciles, pero de repente el Señor hace salir su sol y el Señor empieza a cambiarlo todo. Qué bueno, ¿verdad? De repente, sin avisar, puede ocurrir, ¿por qué no? Lo cierto es que cuando David llegó al campamento, saludó a sus hermanos y justo en ese momento que estaba con sus hermanos, salió Goliat y repitió las mismas palabras que había estado repitiendo durante los últimos 40 días. Pero esta vez allí estaba David para escucharla. Versículo 22 y 23. Fijaos, se nos dice que entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras. Y fijaos, y lo oyó David. Algo iba a pasar. En estos 40 días últimos, Goliat había estado maldiciendo a Dios, pero allí no había estado David escuchando esto. Pero en esta ocasión, David estaba presente. Lo oyó David. Pero no solamente David escuchó a este gigantón, gigantón para el resto de los israelitas, para David no era un gigantón. No solamente le escuchó gritar y amenazar al ejército de Dios, sino que luego David contempló cómo todos los soldados israelitas, cuando escuchan a este paladín, se echan a correr despavoridos, corriendo con temor ante la presencia de este hombre. Versículo 24. Fijaos, todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor.
Es decir, en este relato hasta en 2 ocasiones se nos dicen que los israelitas tuvieron miedo. Versículo 11 lo hemos visto hace un momento y ahora versículo 24. Se echaron a correr cuando vieron nuevamente a Goliat. Y yo me imagino que allí se quedó solo David. Él estaba viendo aquello. Madre mía, ¿y ese hombre que sale allí? ¿Habéis visto ese? ¿Y dónde está la gente? Todos se echaron a correr, lo dejaron solo. Lo dejaron solo. A veces hemos escuchado noticias en la televisión, noticias de, por ejemplo, en un centro comercial, donde de repente alguien ha escuchado sonidos como de disparos. No son disparos, pero es como de disparos. Y la gente empieza a correr. Se forma una desbandada, una huida masiva, provocada por el sonido de esos aparentemente disparos. La gente echa a correr sin saber realmente lo que ha sucedido. La gente está muy sensible hoy en día y es normal. Probablemente tú y yo haríamos lo mismo. Si estamos en un lugar público, mucha gente, y empiezan todo el mundo a correr, un disparo, y tú también empiezas a correr, y yo también. Empezamos a correr. Los israelitas, en cuanto vieron a Goliat, empezaron a correr, pero David no. David se quedó allí, firme, observando lo que estaba ocurriendo mientras su corazón se llenaba de una ira santa. No podía ni aceptar, ni iba a tolerar que nadie hablara mal de su Dios, del Dios de Israel. Por eso dice versículo 26, dice, ¿quién es este filisteo? ¿Quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es ese? Recordemos que David es un muchacho. Es un muchacho, no es una persona adulta, no es un hombre hecho y derecho, no, es un muchacho. David sabía en quién había creído. Su fe en Dios fue la que le dio la victoria sobre el enemigo. Y de igual manera sigue sucediendo hoy en día, hermanos y hermanas. Fue su fe lo que le hizo hablar de esa manera. Fue su fe lo que hizo mirar a Goliat no como un gigante, sino como un enano, como un pequeñajo, porque lo comparó con el Dios que él tenía. Es la fe la que le dio la victoria, como luego dirá años más tarde el apóstol Juan, cuando escribió su primera carta, cuando dijo, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe, nuestra fe. El rey Saúl había dictaminado que si alguno de los suyos se enfrentaba al gigante y le vencía, esa persona iba a ser recompensada con grandes honores. Entonces David, después de haber escuchado a los soldados acerca de este asunto, mostró interés al respecto, versículo 26 al 27. Él empezó a hacer preguntas, o más bien a mostrar su preocupación por lo que estaba pasando. Y eso trajo como consecuencia que su hermano mayor, Eliab, se mostrara molesto con él, versículo 28. Y fijaos lo que le dijo, al oírlo, su hermano, al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Para qué has venido? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Tú has venido para ver la batalla. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Es decir,
en medio de esta situación tan dolorosa para David, el ver la actuación de aquel soldado y cómo habían reaccionado los israelitas, además tiene que ahora experimentar las acusaciones falsas de su propio hermano, que le desprecia, que le critica. Eliab, su hermano mayor, le acusa injustamente de haber venido al campamento con malas intenciones. Acusa a David de ser un soberbio, de que en su corazón solamente hay maldad. Bueno, lo cierto es que Eliab, el hermano de David, realmente más que describir el corazón de David, estaba describiendo lo que había en su propio corazón. Qué facilidad tenemos muchas veces, hermanos y hermanas, para ver los defectos, las manchas, los errores en la vida de los demás, incluso ver lo que otros no tienen, pero nosotros decimos que sí tienen. Qué fácil es ver esos defectos en los demás y qué difícil nos resulta ver los errores, los defectos, los pecados que hay en nuestra propia vida. Ya el Señor Jesús lo advirtió de una manera clara cuando dijo: mira, ¿por qué tú pretendes sacar esa pequeñita mota de polvo que hay en el ojo de tu hermano cuando no eres capaz de ver ese pedazo de madera que hay en tu propio ojo? Hombre, por favor, no seas hipócrita, dice Jesús. Saca primero ese pedazo de madera que hay en tu propio ojo que te impide ver claramente, y luego, solo luego, podrás sacar esa pequeñita mota de polvo que hay en el ojo de tu hermano. Lo cierto es que Eliab no se comportó bien con su hermano pequeño. A veces los hermanos mayores se pasan de la raya, hay que decirlo. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Pero lo interesante y más hermoso de este relato es ver la reacción, la respuesta de David al comportamiento de su hermano mayor. David se podía haber enredado en una discusión con su hermano. Oye, no me hables de esa manera. ¿Quién te has creído tú que eres? Papá me ha enviado aquí. No, nada de eso, nada. David resistió la ofensa con una actitud admirable, con templanza, con mansedumbre, con humildad. Se dirige a su hermano y le dice, versículo 29, pero ¿qué he hecho yo ahora? Yo solo estaba preguntando. O como dice otra versión, ¿no fue solo una pregunta? Es como si David le dijera, ¿qué es lo que he hecho yo de mal? ¿Cuál es la causa para que me reprendas de esta manera? Y luego, David, ¿qué hizo? Se marchó, versículo 30. No se puso a discutir. David renunció a tener un enfrentamiento con su hermano. ¿Por qué? Porque David sabía cuál era su verdadero enemigo, el cual se encontraba en el otro lado del valle. Su hermano no era el enemigo. Su hermano no era el enemigo. El enemigo estaba en el otro lado. Su hermano es su familia, su familia. Y qué buena lección también para ti, para mí esto, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces nos olvidamos de esto, hermanos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas iglesias han tenido serios problemas? ¿Cuántas iglesias se han dividido? Porque se han peleado entre ellos, los propios hermanos, unos contra otros. Y nos olvidamos que el enemigo está ahí fuera, no aquí dentro. Como decía aquel conocido cantante creyente, creo que René González, creo que se llama, en una de sus canciones decía, refiriéndose a los propios creyentes, decía, dejemos de matar a nuestro ejército. Decía una parte de su canción, dejemos de matar a los que son de nuestro propio ejército.
David nos enseña una preciosa lección, especialmente, y no está mal recordarlo, especialmente a todos aquellos que están dispuestos a llevar una responsabilidad dentro de la iglesia o en cualquier otra área de su vida. Toda persona que está dispuesta a llevar una responsabilidad tiene que saber que va a tener que pagar un precio llamado la crítica. O sea, esa es la realidad. Van a haber personas que no van a estar de acuerdo con tu responsabilidad, con tu cargo, y te van a criticar. Y eso lo sabemos, pero lo que muchas veces olvidamos es que muchas veces esa crítica puede venir incluso de aquellos de los cuales esperábamos nuestro apoyo, ayuda, es decir, de nuestros amigos, quizás de un familiar, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hermano, nuestra hermana en la carne, de esos más cercanos. Yo no entiendo cómo es que mi padre, mi madre me ha hecho esto. ¿Cómo me ha fallado? Me ha dado una puñalada. Bueno, David nos enseña aquí y más adelante lo va a hacer. David fue hasta perseguido por sus propios hijos. Algunos intentaron matarle. Y es triste cuando hay padres que experimentan esto en sus propias vidas. No es que un hijo quiera matar a su padre o a su madre, pero sí se viven situaciones muy difíciles. Y al revés, padres, madres que no aman a sus hijos. Es triste, pero eso es lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y David nos enseña esto precisamente. Él tuvo que experimentar esto en su propia vida. Lo cierto es que David empezó a hacer preguntas en cuanto a qué se iba a hacer respecto a este bravucón que estaba ofendiendo al pueblo de Dios. Mientras tanto, Saúl en su tienda de campaña se enteró de que había un chaval, un muchacho que estaba haciendo preguntas y lo mandó a llamar a su tienda. Y una vez que David estuvo ante el rey, le dijo al rey: Majestad, que nadie se desanime, que nadie se desanime. Yo me voy a enfrentar a este filisteo. Versículo 32. Dijo David a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. A lo que Saúl respondió: tú, fijaos lo que le dice la respuesta, un muchacho que se prepara, está animado, dice: hay un problema, aquí yo estoy dispuesto para ayudar. Y Saúl le dice: tú no podrás, ya que eres un muchacho y él, ese gigantón, es un hombre que está acostumbrado a la guerra desde que era joven. Dicho de otra manera, David, si somos realistas, tú no podrás hacer nada contra ese gigante. Él te supera en todo. Goliat es un arma de matar. Está acostumbrado a hacerlo de toda la vida. Tú no podrás vencerle. Muchas gracias por tus buenas intenciones, pero olvídalo, olvídalo. ¿Cuántos jóvenes y cuántas personas en más de una ocasión habrán tenido que escuchar estas palabras? Tú no puedes hacerlo. Yo estoy convencido que estas palabras en más de una ocasión las escuchó don Percy Buffard, siendo jovencito, y decidió venir a Valdepeñas. Bueno, venir a España, ya solamente venir a España. En más de una ocasión tuvo que escuchar estas palabras. ¿Irte a España? Siendo tan joven, ¿qué apoyos tendrás? Con las dificultades que hay, con el poco dinero. No vale la pena. No te arriesgues. No vas a poder. Yo estoy convencido, hermanos y hermanas, que si tú y yo estamos hoy aquí, es porque antes hubieron
varios hombres y mujeres que a pesar de que escucharon, tú no podrás. En vez de escuchar esas voces de otros, prefirieron escuchar la voz del Señor que le dijeron, adelante, vete, yo te necesito en Valdepeñas. Y ellos y ellas obedecieron al llamado de Dios. Vinieron a Valdepeñas y hoy tú y yo estamos aquí porque ellos y ellas dijeron, sí, puede que sea difícil, puede que encontremos gigantes en Valdepeñas, pero Señor, si tú nos mandas allí, nosotros te obedeceremos. Y hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí. Saúl le dijo, mira, tú no puedes. Pero entonces, fijaos lo que pasa. David le relata al rey lo que Dios, lo que el Señor había hecho con él, con David, en el pasado cuando él cuidaba las ovejas de su padre. Y resulta que un león o un oso pretendía llevarse a una de sus ovejas. Versículo 34, 35, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Lo hería y lo mataba. Es decir, con estos relatos David quiere hacerle ver al rey que aunque él aparentemente es un muchacho, aparenta ser un muchacho, versículo 33, David le ha dicho, tú eres un muchacho. Es verdad que aparenta ser un inexperto, una persona sin experiencia en situaciones peligrosas. Sin embargo, él tiene un currículum amplio y extenso que le capacita para enfrentarse a ese colosal gigante llamado Goliat, al que todos temían, pero que él no temía. ¿Por qué? Porque David lo compara con un león o con un oso. Y por tanto, él sabía que al igual que Dios le había dado las capacidades, la habilidad para matar a un león o a un oso, también le iba a dar la capacidad para librarle de las garras de ese filisteo llamado Goliat. Versículo 36. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. David, hermanos y hermanas, no era un temerario, no era un imprudente, no era un joven que estaba confiando en sus propias fuerzas, sus propias capacidades, no era un autosuficiente, no. Era simplemente un joven que había depositado su fe, su confianza en Dios. Él sabía que el Dios que le había ayudado a vencer al león y al oso, en el pasado también podría, si el Señor quería, podría ayudarle a vencer a este filisteo ahora. David llevaba consigo un arma escondida que todos desconocían, excepto Dios, que mira el corazón. Ese arma era su plena confianza
en el Dios de Israel. David nos recuerda, hermanos y hermanas, nos recuerda la importancia, la necesidad cuando tú y yo tenemos que enfrentar situaciones difíciles, cuando tú y yo tenemos que enfrentarnos con gigantes, la importancia de recordar lo que ya Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Es lo que hizo David. Sí, hay un gigante aquí. Es un enemigo poderoso, pero más poderoso que un león, que un oso. Esos eran enemigos realmente poderosos y muy peligrosos. Dios me dio la capacidad para vencerlos. ¿Lo hizo en el pasado? ¿No puede hacerlo en el presente? Piensa en el problema que tienes ahora mismo, hermano, hermana. ¿Es tan grande tu problema que Dios no pueda resolverlo como lo hizo en el pasado? Goliat y el resto de los filisteos, Saúl y la mayoría de los israelitas, cada uno de ellos estaban confiando únicamente, versículo 45, en espadas, en lanzas, en jabalinas. Pero David confiaba solo en el nombre de Dios. Tú vienes a mí con espadas, con lanza, con jabalines, vale, eso es lo que tú traes, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y creedme, cuando tú y yo, hermanos y hermanas, enfrentamos cualquier situación, por muy grande que sea, por muy difícil que sea, pero venimos en el nombre de Dios, no habrá problemas, por muy grandes que sean, que no podamos superar. Evidentemente, con esto, David no estaba diciendo que la espada y otras armas convencionales no fueran necesarias en otros momentos para hacer frente al enemigo. Él tuvo que utilizarlas en la mayor parte de sus años como rey, que las pasó batallando en muchísimas ocasiones. Pero aún en esos momentos donde tuvo que hacer uso de la espada, de la lanza, del arco, de la flecha, en todos esos momentos él tuvo que reconocer que dependía completamente del Señor para obtener la victoria. Su confianza no estaba en esas cosas, en las armas o en el número de los soldados que tenía detrás de él, sino en aquel que daba la victoria. Por eso, versículo 47 vuelve a decir, el Señor no salva con espada ni con lanza. ¿Por qué? Porque de Jehová es la batalla. Qué precioso texto, tanto el 45 como el 47. De Jehová es la batalla. Este fue el gran secreto de David, que le hizo enfrentarse a sus enemigos sin ningún temor, ya fuese este un león, un oso o un filisteo que medía casi 3 metros de altura. El temor era una palabra que no aparecía en el vocabulario en la vida de David. No es porque éste se considerara más valiente que nadie, sino porque él había aprendido el secreto de la vida. Él había aprendido a confiar en Dios y por eso podía enfrentarse a cualquier situación, a cualquier gigante que se pusiese delante de él. David podía decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en el Señor porque el Señor me fortalece. Hermanos y hermanas y amigos que podáis estar escuchándonos en esta mañana, para concluir, es probable que quizás alguien que pueda estar escuchándonos en este día esté pasando por el valle de Ela, un valle estrecho, por una especie de barranco. Y en ese valle es posible que tengas que enfrentarte o tengamos que enfrentarnos a algún gigante. En cierta manera todos nosotros tenemos que enfrentarnos en algún momento de nuestra vida a enormes gigantes.
Ese gigante puede ser el gigante de la incertidumbre, el gigante de la preocupación o el gigante del temor, el gigante del miedo, el gigante de la preocupación o el gigante de la ansiedad, el gigante del rechazo. ¿A quién acudimos? ¿O en quién confiamos cuando tenemos que enfrentarnos a uno de estos gigantes? ¿Has intentado hacerles frente con tus propias armas, con tus propias fuerzas, con tus propias habilidades o con tus propias capacidades? Seguramente si lo has intentado habrás descubierto que eso es imposible. Es imposible. David no era más fuerte físicamente que el león, que el oso o que el gigante Goliat. No lo era. Pero él conocía a aquel que era el Todopoderoso, a aquel que podía vencerlos a todos ellos. Por eso acudió al Señor y al Señor le entregó todos sus temores, todos sus miedos, todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades, y decidió confiar única y exclusivamente en el Señor. Y pudo decir: Señor, tuya es la batalla, tuya. Yo no puedo. En cierta forma lo que decía el apóstol Pedro en su primera carta, que echemos toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas, todos nuestros gigantes, que lo echemos sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él decidió confiar únicamente en el Señor. Y con ese pensamiento en su mente, David salió aquel día a enfrentarse a Goliat. Solo con su bastón, con su honda, con 5 piedras que metió en su zurrón. A mí que me explique David para qué cogió 5 piedras. Dice el texto, cogió 5 piedras. Si solamente necesitó una, ya hablaré con él cuando me lo encuentre. Aquel día él venció a Goliat. Bueno, no fue David. Él ha dicho: del Señor es la batalla. Aquel día, aquel gigantón cayó de narices en el suelo cuando una sola piedra golpeó su frente. ¿Para qué tanta armadura? ¿Para qué tanta cosa? ¿Tanta parafernalia? De igual manera, hermanos y hermanas, tú y yo podemos enfrentarnos a cualquier gigante, llámese como se llame, y poder vencerle. No por nuestras capacidades, sino podemos vencerle en el nombre del Señor. Como hemos cantado hace un ratito, en el Señor, con el Señor somos más que vencedores. En cierta manera, aquella victoria de David sobre Goliat estaba señalando, estaba apuntando hacia otra victoria que sucedería años más tarde, cuando otro David, o más bien dicho, el Hijo de David, Cristo Jesús, venció al que tenía el poder de la muerte, al enemigo, al gran enemigo de nuestras almas, a Satanás, al diablo. Como diría el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, despojó Cristo Jesús a los principales y a las autoridades y los exhibió públicamente, como haría David con la cabeza de Goliat allí en Jerusalén. Cristo dice que despojó a los principales y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
tú y yo, dirá el apóstol Pablo, que somos más que vencedores. Repetimos, no por nuestras capacidades, sino por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y ahora no hay gigante que pueda prevalecer, porque Cristo le venció cuando murió en la cruz. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que nos capacite para que en esta semana que comencemos, si tenemos que cruzar por un valle, no sé si aquel valle, el valle de Ela, fue la situación que llevó también a David a escribir esa parte del Salmo 23 que decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Allí en aquel valle David sabía que el Señor estaba acompañándole y por eso no tuvo temor. Uno de los mayores gigantes a los cuales tenemos que enfrentarnos día a día los creyentes, el gigante del temor. Pero cuando Cristo está en nosotros, Él echa fuera todo temor. Pues que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude, sobre todo a recordar todas estas cosas, y de manera especial ahora que nos acercamos a esta mesa para recordar precisamente lo que Él hizo por nosotros, para que no sintamos nunca más temor. Amén.